Buenas, mi nombre es Aldo Lugenetti y voy a presentar la ley de Biot-Savart. Bueno, en 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted marcó un antes y un después en la comprensión de los campos magnéticos. Todo procede de una experiencia muy sencilla, el experimento de Ørsted, en el cual se colocó una aguja imantada próxima a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente, la aguja se desvió, evidenciando la presencia de un campo magnético. Yo aquí voy a reproducir el experimento de Ørsted, y para ello tengo una aguja con un corcho, un imán, una pila, un cable y un plato con agua. Acá he hecho un poco de agua en el plato para que el corcho flote, quede liberado. Imanto la aguja. Ahora coloco el corcho en el agua y la aguja va a apuntar hacia el polo norte o polo sur magnético de la Tierra. Entonces, lo que hizo usted fue posicionó su conductor paralelo a la aguja y cuando conectó para que circulara una corriente eléctrica, increíblemente la aguja se desvió, evidenciando la presencia de un campo magnético. Y a ver si se logra visualizar cómo se desvía. ¿Sabes? Ahí se vuelve a apuntar hacia el norte. Aquí se desvía. Si yo invierto la polaridad de la corriente eléctrica, lo que voy a evidenciar es que va a desviarse, va a cambiar de dirección hacia el otro lado. Ahí se observa. Bueno, la conclusión es bastante sencilla. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Y así Ørsted logró demostrar la relación entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Este sencillo experimento fue muy revolucionario. Bueno, entonces la aguja imantada de la brújula casera, esa que acabo de mostrar, responde a los campos magnéticos. Entonces, tengo el cable acá conectado a la batería con una intensidad de corriente que circula en ese sentido. Y el campo magnético que, que se evidencia gira alrededor del cable, ¿tá? En forma de circunferencias concéntricas, algunas más cerca del cable, otras más lejos, con diferencias de intensidad, cubriendo todo el espacio alrededor del cable. Ese flujo gira en un sentido o en otro, dependiendo del sentido en el que vaya la corriente eléctrica. Para identificar el sentido de la corriente eléctrica, utilizamos la regla de la mano derecha.
el dedo pulgar va a identificar el sentido de la corriente eléctrica y el resto de los dedos el sentido del campo magnético. Como lo estoy demostrando aquí, entonces en este caso el campo magnético va a tener ese sentido. Si la intensidad de corriente tuviera este sentido, entonces el campo magnético va a girar de hacia con este otro sentido. Acá está explicado en un diagrama un poco más ilustrativo. Bueno, poco después del experimento de Ørsted, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart realizaron experimentos cuantitativos en relación con la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán cercano. De sus resultados experimentales, magnético en algún punto del espacio en función de la corriente que dicho campo produce. Esta expresión se basa en las siguientes observaciones experimentales. Para el campo magnético diferencial B, en el punto P, asociado con un elemento de longitud diferencial S, de un alambre por el que pasa una corriente estable I. Entonces tenemos el alambre por el que pasa la corriente y la corriente que tiene este sentido. Bueno, las observaciones que lograron es que el vector diferencial campo magnético es perpendicular tanto a ds, que apunta en la dirección de la corriente, como al vector unitario R. Esto lo puedo evidenciar con la otra regla de la mano de diapositiva anterior. Acá tengo el dedo pulgar, va a señalar el diferencial del campo magnético. El dedo índice va a apuntar la dirección de mi sección infinitesimal de cable por el que hacia el lado que circula la corriente, y el dedo mayor va a apuntar hacia el vector unitario. La magnitud de este diferencial campo magnético va a ser proporcional a la corriente. Acá tengo un trozo infinitesimal de cable que le voy a llamar I diferencial L. En cualquier punto, puedo elegir un punto en cualquier parte del espacio alrededor del cable y yo ahí puedo analizar el campo magnético. Voy a tomar este punto de aquí, le vamos a llamar P. ¿Tá? Entonces, mientras mayor sea la intensidad de la corriente, mayor será el campo magnético en este punto. Si es menor, va a ser menor, ya que es proporcional. La longitud también, el radio al que se encuentra, también ahí va a ser inversamente proporcional al radio. Y el ángulo también en el que se encuentre el punto que yo voy a analizar, ahí también va a modificar ese campo magnético. De estas observaciones lograron llegar a esa ecuación matemática. Si imaginamos un cable como el que tengo aquí, consideramos un pequeño trozo de longitud que llamo I diferencial L, por el cual circula una corriente I, y el campo magnético que se genera a su alrededor se verá definido por la siguiente ecuación, que es diferencial B, voy a anotar aquí, diferencial B es igual a mu sub 0, que es la constante de permeabilidad, en este caso en el vacío, da la constante de permeabilidad por el medio en el que se encuentra el campo magnético, sobre 4pi,
por I diferencial S o L, I diferencial S, por nuestro vector unitario. Acá lo que tenemos es un producto, acá tenemos un producto vectorial sobre el radio al. Si imaginamos un punto P en cualquier parte del espacio, en este caso tengo este punto, la corriente que circula por este trozo de cable I diferencial L va a producir un campo magnético en el punto que estudiemos. A ese campo lo llamamos diferencial B. Voy a poner diferencial B. Su sentido está dado por la regla de la mano derecha. Aquí lo podemos evidenciar. Este campo magnético será mayor cuanto mayor sea la intensidad de corriente que lo produce y al mismo tiempo la intensidad será mucho menor cuanto mayor sea la distancia que lo separa de la corriente que lo genera. El resto de la ecuación son correcciones para que la ecuación sea más precisa, para que el resultado de ese campo sea más preciso. ¿Tá? El vector unitario R es el vector que nos muestra la dirección en la que estamos considerando el punto. Acá voy a anotar R, vector unitario, y este es el radio. O sea que apunta hacia el punto en el que estamos considerando donde vamos a evaluar ese campo magnético. Y bueno, y mu es una constante que se llama de permeabilidad magnética del medio en el que estamos estudiando. Mu es la permeabilidad magnética, mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío y es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro ampere. Se puede observar que el campo magnético diferencial B en esta ecuación es creado en un punto por la corriente en solo un pequeño elemento de longitud diferencial S del conductor. Un campo infinitesimal producido por una parte infinitesimal del cable. Por eso lo llamamos diferencial. Para determinar el campo magnético total de B, el campo magnético total B, que se crea en algún punto por una corriente de tamaño de corriente y diferencial S que forman la corriente. Es decir, se debe integrar la ecuación para evaluar. En este caso nos queda que el campo magnético B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi. Como esas son constantes, van a ir de este lado de la integral. La escribo acá, B, el campo magnético, es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi, integro diferencial S por R, que es nuestro vector unitario, sobre R cuadrado. De donde la integral se aplica sobre la distribución completa de la corriente. A pesar de que la ley Biot-Savart se desarrolla para un alambre que conduce una corriente, también es válida para una corriente formada por cargas que fluyen a través del espacio, tal como las de electrones de un cinescopio de televisión. En este caso, diferencial S representa la longitud de un segmento pequeño de espacio en el que fluyen las cargas. La magnitud del campo magnético varía con el cuadrado inverso de la distancia desde la fuente, como se presenta en el campo eléctrico debido a una carga puntual. Sin embargo, la dirección de los dos campos es muy diferente. El campo eléctrico creado por una carga puntual es radial, pero el campo magnético creado por un elemento de corriente es perpendicular. Tanto el elemento de longitud diferencial S como el vector unitario R, como se escribe en el producto cruz de la ecuación. O sea, este producto cruz, producto vectorial, este producto cruz o producto vectorial va a describir la dirección del campo magnético. Otra diferencia entre los campos eléctricos y magnéticos parte de la fuente del campo. Una carga eléctrica aislada establece un campo eléctrico. La ley de Biot-Savart expresa el valor del campo magnético correspondiente aislado en algún punto. Pero este elemento de corriente aislado no puede existir como lo hace una carga eléctrica aislada. Bueno, para concluir,
Bueno, para concluir, es importante mencionar que la ley de Biot-Savart sirve también para calcular el campo magnético generado por diferentes fuentes, tales como la corriente que circula por un cable, cuando circula corriente por una esfera circular o por un solenoide. Lo mismo ocurre con un imán y con un planeta. A continuación voy a realizar un ejercicio que dice, campo magnético alrededor de un conductor recto delgado. Este ejercicio es del Segway. Considere un alambre recto delgado que porta una corriente constante I y está colocado a lo largo del eje X. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido a esta corriente. Bueno, entonces, voy a dibujar el cable. Aquí voy a dibujar el cable. Voy a tomar un punto P. ¿eh? Y voy a trazar los ejes. Un poco más grueso el cable. Entonces, la corriente circula hacia allí y, y acá el eje X. Acá vamos a tomar nuestro vector único, nuestro diferencial S, y voy a dibujar el vector unitario R, y acá, este es el radio que tengo, y acá tengo el ángulo θ que se forma entre el eje Y y mi pedazo infinitesimal de cable, mi trozo infinitesimal de cable. Acá tengo una distancia X, y bueno, esta distancia le voy a llamar A. Bueno, entonces, a partir de la ley de Biot-Savart, se espera que la magnitud del campo sea proporcional a la corriente I en el alambre y disminuya conforme aumente la distancia A, o sea, esta distancia, desde el alambre hasta el punto. O sea, a medida que aumenta la distancia, va a disminuir el campo magnético y también es en función de I, que es estable. Lo que me pide es encontrar el campo magnético debido a una distribución de corriente simple. Así que este ejemplo es un problema representativo para la ley de Biot-Savart, para utilizar la ley de Biot-Savart. Comienzo a considerar un elemento diferencial S ubicado a una distancia R, que es esta de aquí, de P. La dirección del campo magnético en el punto P, debida a la corriente en este elemento, es hacia afuera de la página. O sea, utilizo la regla de la mano derecha y me va a dar la dirección. O sea que voy a hacer un dibujo y va a ser hacia afuera. Esto, si fuese entrante hacia el plano, esto sería una cruz. Como es saliente, se representa de esta manera. Este es mi campo magnético. Esto representa el sentido del campo magnético. Y esto también me lo va a dar el diferencial S por R, el producto cruz. ¿Tá? De hecho, ya que todos los elementos de corriente I, diferencial S, yacen en el plano de la página, todos producen un campo magnético dirigido hacia afuera de la página, hacia afuera del plano. Por lo tanto, la dirección del campo magnético en el punto P es hacia afuera del plano y solo es necesario encontrar la magnitud del campo. Bueno, aquí voy a tener mi origen.
Y bueno, como el vector unitario apunta hacia afuera, acá está R, me faltó, que es el vector unitario, R, apunta hacia afuera, va a ser K el vector unitario que apunta en esa dirección. Así que lo primero que hago va a ser evaluar el producto cruz. Entonces, yo tengo que mi diferencial S, lo primero que voy a hacer, entonces, va a ser anotar la ley de Biot-Savart, que dice que diferencial B es igual a mu 0 sobre 4 pi por I diferencial S por el vector unitario R sobre R cuadrado. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser evaluar el producto vectorial. Acá cometí un error, este es producto vectorial. Entonces, evalúo diferencial S por R. Acá cabe aclarar que el módulo de diferencial S es igual a diferencial X. Es igual a diferencial S por R en K, como había mencionado antes. Bueno, esto es igual a diferencial X por seno de pi sobre 2 menos tita en K. Esto es igual a, entonces, diferencial X coseno de tita en K. Bueno, ahora sustituyo en la ecuación diferencial B va a ser igual a diferencial B igual a mu por I sobre 4i por diferencial X coseno de tita sobre R cuadrado en K también. Bueno, a partir de la geometría del dibujo que había hecho, voy a expresar R en términos de tita. Entonces tengo que R es igual a A sobre coseno de tita. Coseno de tita. Y bueno, observo que en realidad tita, yo tengo que tita, tangente de tita, es igual a menos X sobre A. Entonces, X es igual a menos A tangente de tita. Bueno, el símbolo negativo de X igual a menos A tangente de tita es negativo porque el, el diferencial S se encuentra del lado negativo de A. ¿Tá? Ahora tengo que encontrar el diferencial X. Diferencial X, entonces, es igual a menos A secante cuadrado de tita diferencial tita. Acá hice un cálculo diferencial
esto es igual a menos A diferencial tita sobre coseno cuadrado de tita. Sustituyo en la ecuación anterior y me queda que diferencial B es igual a menos mu sub 0 sobre I por 4pi por A diferencial tita coseno de tita por coseno cuadrado de tita sobre A cuadrado coseno cuadrado de tita. Entonces, acá se me va se me va coseno cuadrado de tita, y esto entonces me va a quedar. Esto es igual a menos mu sub 0 sobre, por i, digo, 4pi por a coseno de tita diferencial tita. Bueno, acá lo que me calculé fue un diferencial de campo magnético para un diferencial de cable en un trozo infinitesimal. ¿Tá? Si quiero encontrar el campo magnético, lo que tengo que hacer es integrar tengo que integrar esta ecuación. Entonces, voy a tomar el cable ahora, el punto P, y lo que voy a hacer es a tomar más porción de cable. Entonces voy a integrar en estos ángulos que se forman con el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y. Acá tengo tita 1 y acá tengo tita 2. Entonces, integro en tita y me queda que el campo magnético es igual a menos mu sub 0 por I sobre 4pi por A íntegro entre tita 2 y tita 1 coseno de tita diferencial tita. Esto va a ser igual, entonces, el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por A entre seno de tita 1 menos seno de tita 2. Y bueno, ese será el campo magnético en ese punto.